Hola chicos, buenas noches. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado la última clase. Y estábamos analizando los efectos que intervienen en la acidez cuando nosotros deseamos comparar un grupo de compuestos, ¿no? Entre los efectos que ya habíamos visto, nos tocaba ahora analizar los efectos de resonancia que intervienen específicamente en el aumento o disminución del pK de algunos compuestos. ¿Ya? Acá en esta diapositiva donde habíamos quedado, la diapositiva número 19, hablamos ya específicamente de la deslocalización de la carga. ¿Ya? Cuando el anión que se forma, eh, es decir, ya habíamos hablado de que un ácido, cuando interactúa con una base, se genera la base conjugada del ácido, ¿verdad? Habíamos partido de ese concepto para poder analizar nosotros el orden de acidez de un grupo de compuestos. Entonces, cuando nosotros analizamos la base conjugada del ácido, interactuamos específicamente con todos los efectos que ya habíamos analizado, y acá también interviene el efecto de resonancia, que específicamente habla de la deslocalización de la carga negativa, ¿ya? En otras palabras, del anión. ¿No ve? El anión obviamente es un compuesto cargado negativamente. Entonces, fíjense, a este lado izquierdo ustedes pueden ver los ácidos que se desean comparar. Acá tenemos el etanol, el ácido carboxílico y el ácido benzoico. Estos tres ácidos, obviamente, cuando interactúan con una base, generan la base conjugada del ácido. Y la base conjugada, por ejemplo, del etanol es este anión, ¿no? Un alcoholato. Acá está, con la carga negativa. Del ácido carboxílico, su correspondiente base conjugada, y del ácido benzoico, su base conjugada. Entonces, ya habíamos visto los efectos estructurales, ya habíamos visto los efectos inductivos y demás. En esta parte, lo que nosotros vamos a analizar es la deslocalización de la carga, ¿ya? Si esa carga negativa va por toda la estructura del compuesto o no, en otras palabras. Fíjense, aquí tenemos una carga negativa. ¿Por qué se carga negativamente? Porque ese átomo o esa molécula, específicamente este átomo de oxígeno, gana un electrón. Entonces tiene un electrón de más, por tanto el oxígeno se carga negativamente. A ver, aquí nos fijamos en el etanol, que evidentemente esta carga negativa no se va a deslocalizar en ninguna estructura o ningún átomo de esta base conjugada del ácido. ¿Por qué? Porque no existe efecto de resonancia, no hay deslocalización o movimiento de un par de electrones para que pueda ser deslocalizado dentro de la molécula, ¿ya? Pero si nos fijamos aquí abajo en el ácido carboxílico, fíjense, tienes otro oxígeno acá. Esta es la base conjugada del ácido carboxílico. El oxígeno que vemos acá en el lado derecho está cargado negativamente. A ver, estamos bien hasta ahí. Está cargado negativamente. ¿Qué es lo que pasa? En otras palabras, se los voy a dibujar. La carga negativa está representada por dos electrones así. Ahí, digamos, lo voy a dibujar de verdecito. Ahí está. Estos dos electrones generan la carga negativa en el oxígeno. ¿No ve? Acá está. Estamos bien dibujaditos. ¿Por qué dos electrones? Porque ustedes sabían que acá el OH, ¿cómo está dibujado el OH? Es el oxígeno con el par de electrones pero compartidos. ¿No ve? Digamos que está así. No, a ver, voy a tratar de explicarles eso para que no nos perdamos después. Ya, digamos que está así. ¿No ve? Oxígeno, un palito horizontal y el hidrógeno. ¿No ve? El oxígeno está con su electrón, con su único electrón acá, que está siendo compartido con otro electrón del hidrógeno. Entonces estamos bien, ¿no ve? Pero cuando el hidrógeno o el ion hidróneo es perdido o es atacado por una base, entonces estos dos electrones se van directamente hacia el oxígeno. Entonces por eso se genera la carga negativa que vemos aquí a la derecha. Aquí están los dos electrones que se los ha agarrado el oxígeno por el efecto inductivo y demás, ¿verdad? La abstracción de densidad electrónica y todo lo que hemos hablado ya en las anteriores clases. Entonces, este oxígeno está cargado negativamente. ¿Por qué? Porque este par de electrones se lo ha quedado él solo. El hidrógeno se ha ido sin su electrón, el único que podía compartir, ¿verdad?
Estamos bien hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este par de electrones? Este par de electrones puede deslocalizarse, puede entrar en resonancia. ¿Por qué? Porque tenemos una molécula, o un átomo, perdón, que en este caso es otro oxígeno, que puede acomodar bien la carga negativa. Habíamos hablado antes de qué átomos pueden acomodar bien una carga negativa. Tenía que ver tanto por el tamaño de la molécula o también por su electronegatividad. Eso habíamos hablado ya. Cuando un átomo es lo suficientemente grande, entonces acomoda bien una carga negativa. O habíamos dicho que cuando un átomo es bastante electronegativo, también acomoda bien la carga negativa porque es electronegativo, ¿verdad? En su tabla periódica ya hemos visto cómo pueden identificar qué compuestos son más electronegativos que otros. Entonces, nosotros ya sabemos que el oxígeno es bastante electronegativo, ¿verdad? Entonces puede acomodar bien la carga negativa. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, aquí hay un carbono, ya habíamos hablado de estos vértices también. Este vértice representa un carbono, ¿no ve? Todo eso ya tiene que estar bastante claro para seguir avanzando nosotros. Entonces, acá hay un carbono, ¿no ve? Hay un carbono que está enlazado con dos enlaces hacia un oxígeno y un enlace hacia otro oxígeno, ¿verdad? Un carbono. ¿Qué es lo que pasa? Estos dos pares de electrones que son compartidos por este oxígeno, un par de electrones se va a subir hacia el oxígeno de arriba. Fíjense, aquí hay una flechita que está diciendo que todo este par, estos dos electrones, se van a subir hasta este oxígeno de arriba. Entonces, ¿quién los va a compensar? Este par de electrones, este palito verde que ven horizontalmente ustedes, se va a venir aquí, así. Entonces, el doble enlace ya también se va a formar en esta parte. Ahí está. Doble enlace con este oxígeno. Entonces, la carga negativa, ¿en dónde se va a deslocalizar? En este oxígeno. Aquí, voy a poner, es que se están perdiendo, aquí. Ahí está la carga negativa, lo que estoy dibujando con azul. En ese oxígeno, ahí está. Y este par de electrones aquí. Entonces, si se fijan, la carga negativa se ha deslocalizado hacia el otro oxígeno. Ahora, para que lo vean mejor, aquí está representado. Lo voy a borrar lo que he dibujado. Fíjense. Este par, fíjense esta flechita de aquí, la primera flechita que ven, dice que un par de electrones se va a venir hacia este carbono para formar el doble enlace, y este doble enlace de arriba se va a perder. ¿De qué forma este par de electrones se va a subir hacia el oxígeno de arriba? Entonces la carga negativa, fíjense hacia la derecha, la siguiente estructura, fíjense la carga negativa ¿dónde está? En el oxígeno de arriba, como habíamos visto. Y el doble enlace ya está en este carbono de abajo. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de la deslocalización de la carga negativa. Específicamente carga negativa, porque hay deslocalización también de cargas positivas. Eso vamos a ver después. Cuando nosotros queremos comparar acidez, entonces yo les había dicho, necesariamente tú tienes que saber dibujar su base conjugada del ácido que quieres analizar. Fíjense, todo estamos analizando en sus bases conjugadas, ¿verdad? Entonces, analizando en sus bases conjugadas, acá hemos visto evidentemente que hay un efecto de resonancia. ¿Por qué? Porque hay dos oxígenos en los cuales la carga negativa puede deslocalizarse en ambos oxígenos. Entonces se genera otra estructura que también es estable porque es un oxígeno electronegativo, entonces puede acomodar bien la carga negativa, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay un equilibrio entre estas dos moléculas. Esta flechita de ambos lados especifica que hay un equilibrio entre las dos moléculas. A nivel atómico, tú puedes evidenciar que la estructura molecular va a estar en ambos sentidos en todo momento, porque la carga negativa se va a deslocalizar todo el tiempo en la estructura molecular. Entonces, fíjense, acá el pKa ya disminuye. Entonces, a menor pKa, dijimos que es mayor la acidez, ¿verdad? Obviamente no vamos a hablar de números, pero acá te está evidenciando que, evidentemente con números, que el pKa es menor, entonces la estructura es más ácida. Fíjense qué ocurre con la siguiente estructura, con el ácido benzoico. Tenemos acá el ácido benzoico, dibujamos su base conjugada del ácido benzoico. En una primera etapa, fíjense, tenemos la misma deslocalización de la carga negativa por parte del ácido carboxílico. Fíjense, esto lo de arriba es igualito aquí lo de abajo. Está pasando lo mismo. Y nos muestra que evidentemente también
la carga negativa es deslocalizada. Pero hay otros casos en donde esta carga negativa que ustedes ven aquí también es deslocalizada dentro del anillo aromático por efecto de resonancia. ¿Ya? Aquí te está diciendo, fíjense, que evidentemente este ácido benzoico es más ácido que el ácido carboxílico que hemos visto, pero fíjense, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. ¿Y a qué se debe esa diferencia de que uno sea más ácido que el otro? Es ya diferencias estructurales. Fíjense, aquí tenemos un anillo aromático, que al tener pares de electrones, que pueden ser donadores de pares de electrones, de cierta forma deslocalizan, pero no en gran magnitud, la carga negativa. ¿Ya? No en gran magnitud, ¿por qué? Porque evidentemente estamos evidenciando acá que el pK se mantiene todavía en 4. ¿Ya? 4.76 y 4.2. Entonces no hay una diferencia razonable entre el ácido benzoico y el ácido carboxílico, como podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque el efecto de resonancia es el mismo. Fíjense aquí en el grupo carboxílico solo hay un efecto de resonancia, solo hay una deslocalización, y acá también solo hay una deslocalización. Ahora vamos a ver los siguientes efectos que relacionan la acidez de los compuestos. Aquí vamos a ver ya un poco los efectos, si no me equivoco, estructurales. Evidentemente aquí podemos ver el propano, que puede actuar como ácido porque tiene iones hidróneo que pueden ser quitados, pueden ser donados hacia una base. Entonces se genera un correspondiente anión, que en este caso sería su base conjugada. No es fácil hacer esto, evidentemente, porque al no tener átomos electronegativos, por ejemplo, como un oxígeno, no es fácil quitar un hidronio. ¿Ve? Fíjense, solo es una cadena hidrocarbonada de únicamente carbonos e hidrógenos. Entonces no es tan fácil generar este anión, pero se lo puede hacer, ¿ya? Evidentemente en condiciones drásticas como hidróxido de sodio a altas temperaturas de ebullición, se puede generar el anión correspondiente del propano. Entonces acá te está explicando de qué forma el efecto de resonancia estabiliza la base conjugada de un ácido. Fíjense, nuevamente, en la parte izquierda vamos a comparar ácidos de grupos hidrocarbonados relativamente similares. ¿En qué se diferencian? En la cadena carbonada y evidentemente en los pares de electrones que tienen enlazados. ¿Verdad? Aquí tiene un doble enlace y acá tiene dos dobles enlaces. El 1,3 pentadieno y el propeno. Este es el propeno con solo un doble enlace. Y el de abajo es el 1,3 pentadieno. Entonces, fíjense, de los tres tienen un hidrógeno acídrico cada uno, el hidrógeno más acídrico de su estructura. Entonces, al interactuar con una base, evidentemente en altas condiciones, como les había mencionado, se generan sus correspondientes bases conjugadas, las bases conjugadas de cada ácido. Entonces, ¿cuál es más ácido? Fíjense, en el primer caso, el propano, no existe efecto de resonancia, evidentemente hablamos de la deslocalización de la carga, no hay una deslocalización de esta carga negativa, porque no tenemos un oxígeno, no tenemos un par de electrones que pueda actuar en resonancia, pero fíjense en la parte de abajo, evidentemente sí tenemos una deslocalización. ¿Qué ocurre? Esta carga negativa, ¿qué representaba? Un par de electrones, ¿verdad? Si quieren se los voy a dibujar otra vez. Aquí está un carbono, evidentemente, al final. Entonces es un palito, ¿no? Son dos electrones que están ahí sueltos. Entonces la flechita te dice que esos par de electrones van a entrar hacia el carbono, van a entrar así, hacia el carbono, y se va a formar el doble enlace en este sector. Y nosotros sabemos que el carbono no puede formar más de 4 enlaces, entonces este par de electrones ya también se va a salir hacia el carbono de la izquierda. Fíjense, tenemos otro anión. Acá está. Y aquí te está explicando, te está diciendo la estabilización del anión por efecto de resonancia. ¿Verdad? Fíjense, la carga negativa se ha deslocalizado hacia el otro carbono del extremo. Aquí está. Y acá te está mostrando, fíjense, estos palitos puntiagudos, estas barritas que pueden ver aquí ustedes con la carga negativa, se refiere al híbrido de resonancia. El híbrido de resonancia simplemente es la resultante de todas las deslocalizaciones posibles de la carga negativa en la estructura molecular. Estos puntitos te dicen que por todo este sector la carga negativa se está deslocalizando. Y evidentemente sí, fíjense, ha venido este carbono y se ha salido hacia este otro carbono. Entonces, los tres carbonos están entrando
en efecto de resonancia, en la deslocalización de la carga negativa. Entonces, por eso las barritas son dibujadas en toda la estructura molecular. Fíjense ahora en la estructura de abajo. Se ha formado la base conjugada del ácido. Fíjense, ahora hay dos maneras de deslocalizar la carga negativa. Primero, lo mismo que ha ocurrido acá, voy a borrar esto. Fíjense, el primer paso es el mismo. Este par de electrones va a venir hacia este carbono y esta carga negativa va a entrar a formar el doble enlace acá. Entonces tenemos primero esta estructura, donde la carga negativa evidentemente primero está en el carbono del medio, ¿verdad? Pero esta carga negativa aún puede deslocalizarse todavía una vez más. Va a entrar nuevamente hacia la parte de la izquierda formando el doble enlace y este doble enlace que todavía tenemos va a salir hacia el carbono de la izquierda. Entonces tenemos una segunda deslocalización de la carga negativa. Entonces en este caso hemos visto que se ha deslocalizado dos veces la carga negativa. Evidentemente entonces es más estable. ¿Por qué? Porque la carga negativa está más dispersa en toda la estructura molecular. Por tanto, esta base conjugada es más estable, es más débil. Entonces su ácido es más fuerte que las demás. Y aquí evidentemente te está mostrando los pKs, pKa de 50, pKa de 43 y de 33. Obviamente el menor pKa es el compuesto más ácido, ¿verdad? Aquí no te está mostrando, acá está. Te está mostrando ahora el híbrido de resonancia, lo que les había dicho, las barritas puntiagudas. Acá están. Y evidentemente es en toda la estructura molecular porque en todos los carbonos ha sido deslocalizada la carga negativa, ¿verdad? Este es el híbrido de resonancia que necesariamente se tiene que dibujar en el examen. Y aquí te muestra los átomos en donde la carga negativa ha sido deslocalizada. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver los factores estructurales de los que les había hablado. Es muy fácil comprender esto. Fíjense, aquí tenemos una cetona, que en este caso es la propanona, fíjense, y evidentemente tiene hidrógenos en su carbono lateral, y evidentemente estos tienen un grado de acidez. Todas las moléculas tienen un grado de acidez. Entonces, fíjense, aquí te dibujan los hidrógenos que pueden ser relativamente acídricos, y las está comparando, pero con otra molécula, fíjense, el acetilacetona, donde evidentemente también tiene los mismos hidrógenos acídricos, pero dentro de los dos grupos carboxílicos, fíjense que hay un carbono oxígeno al lado izquierdo y al lado derecho hay otro carbono oxígeno, es un anhídrido. En este caso, fíjense, aquí adentro hay un carbono que todavía tiene dos hidrógenos. Entonces aquí ¿a qué se refieren los factores estructurales? Es que dependiendo de qué grupos estén enlazados en tus hidrógenos acídricos, fíjense qué estructuras hay al lado de tus hidrógenos acídricos, va a depender mucho el grado de acidez de esos hidrógenos. Fíjense en la parte de arriba de la acetona que habíamos visto, al lado de los hidrógenos acídricos hay un grupo carboxílico, que evidentemente le va a dar un grado de acidez. ¿De qué forma? Fíjense, se quita un ion hidronio, entonces se genera la base conjugada del ácido, acá está, lo que habíamos hablado, el efecto de resonancia. Primeramente, ocurre el efecto de resonancia en el grupo carboxílico en el oxígeno de arriba, entonces la carga negativa se deslocaliza en el oxígeno de arriba. Por tanto, tenemos un híbrido de resonancia con una única deslocalización. Solo se ha deslocalizado la carga negativa una vez. Entonces, estos hidrógenos tienen un grado de acidez de 19, pKa 19. Está bien, hasta ahí está bien. Pero nos fijaremos en la estructura de abajo. Fíjense, fíjense, hay hidrógenos acídricos que tienen un pKa 19 al igual que la acetona, pero hay otros hidrógenos aún más acídricos que tienen un pKa de 9 y son estos hidrógenos. Aquí te está tratando de explicar es que cuando tú realices una reacción ácido-base, tú tienes que darte cuenta qué ion hidronio va a reaccionar primero. No puedes tú decir directamente va a reaccionar este porque yo sé que son hidrógenos que están al costado, entonces van a ser más ácidos. No, fíjense qué hidrógenos, iones hidronio, son más ácidos. Son estos del centro. ¿Por qué?
Si tú analizas su base conjugada, fíjense, acá vamos a analizar la base conjugada, evidentemente, de estos hidrógenos de acá, acá está. La carga negativa inicialmente está en el medio. Fíjense, primeramente hay una deslocalización por efecto de resonancia, acá está la carga negativa, y por consiguiente hay una segunda deslocalización. Fíjense, la carga negativa vuelve al oxígeno, este par de electrones viene hacia este carbono y este par de electrones del último oxígeno sube hacia arriba. Aquí está. Entonces, la carga negativa se ha deslocalizado dos veces, ¿verdad? Se ha deslocalizado dos veces. Y en comparación de acá arriba, solo una vez. Entonces, evidentemente acá te está mostrando que estos son los hidrógenos que primero van a reaccionar antes que estos de acá, que estos laterales. Los primeros hidrógenos que van a reaccionar son estos. ¿Por qué? Porque evidentemente son más acídricos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que hay dos efectos de deslocalización de la carga negativa por efecto de resonancia. Fíjense cómo es el híbrido de resonancia. Evidentemente, como habíamos dicho, las líneas punteadas se dibujan por todo el sector de los átomos donde ha sido deslocalizada la carga negativa. Entonces, tienen que, obviamente, no ser mecánicos, sino analizar la estructura, analizar los átomos, qué tan electronegativos son, si pueden donar, si pueden abstraer densidad electrónica, todo lo que habíamos analizado hasta este momento, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Entonces continuamos. Ahora bien, acá, seguimos comparando el efecto de la deslocalización de la carga negativa y lo que yo les había dicho te lo dice acá. Si la carga se deslocaliza en más de un átomo, la estabilidad es mayor, es más estable. ¿Quién? La base conjugada. Si es más estable, es más débil. Si es más débil, entonces su ácido es mucho más ácido. Es más ácida la molécula. Si la base conjugada es débil, es estable, entonces el ácido es mucho más fuerte. Fíjense, acá otra vez lo que habíamos analizado en un principio, sus bases conjugadas y sus pKs, fíjense, de qué forma influye la deslocalización de la carga negativa en sus pKs. Aquí yo ahora sí les estoy mostrando el efecto de resonancia que les había dicho en la deslocalización de la carga negativa en el anillo aromático. Fíjense, aquí sí influye bastante la deslocalización de la carga. Aquí el etanol, ya habíamos visto que no hay deslocalización de la carga negativa. El, el ciclohexanol, en este caso que no hay anillos, no hay anillo aromático ni dobles enlaces, fíjense, tampoco hay deslocalización de la carga negativa. Y evidentemente aquí lo que les mostraba, cuando no existe deslocalización de la carga negativa, fíjense qué ocurre con el pK. No hay diferencia razonable o aceptable que te induzca a ti a decir cuál de estas dos moléculas es más ácida. ¿Por qué? Porque no hay ningún efecto, ni siquiera estérico ni estructural, que te permita decir que uno de estos dos es más ácido. Fíjense, los pKa son los mismos. No importa el tamaño de la molécula. Entonces, si se han dado cuenta. Fíjense, el etanol y el ciclohexanol se compara y el pKa se mantiene. ¿Cuál va a ser el efecto que va a interferir o interceder evidentemente en el aumento o disminución del pKa? Es el efecto de resonancia. Cuando nosotros dibujamos la base conjugada de esta molécula, que en este caso es el fenol, con ya pares de electrones, ¿verdad? En su estructura del anillo, fíjense, dibujamos su base conjugada y evidentemente primero hay una deslocalización en la primera etapa. Este par de electrones del oxígeno va a entrar hacia este carbono y como aquí hay un par de electrones va a subir a este carbono de aquí. La carga negativa se va a este carbono. Fíjense, aquí hay una carga negativa. Ocurre nuevamente lo mismo. Esta carga negativa entra aquí a formar el doble enlace y este doble enlace se va a salir a este otro carbono. Y ocurre nuevamente el mismo proceso. Como aquí ya va a estar la carga negativa, fíjense, aquí está la carga negativa, entra nuevamente a formar el doble enlace y este doble enlace que ya ha sido formado se va a salir hacia este carbono. Fíjense, aquí está. Y por último, otra vez va a entrar la carga negativa a formar el doble enlace y el doble enlace del oxígeno se va a salir nuevamente hacia el oxígeno. Entonces se va a formar la primera estructura, si se han dado cuenta. Se va a formar
esta primera estructura. Después de que haya ocurrido este proceso de acá, este proceso, perdón, después de que haya ocurrido este proceso de acá, después de esto dijimos que el doble enlace del oxígeno se va a subir hacia el oxígeno para formar la carga negativa en el oxígeno. Después de esto se va a volver a formar la primera estructura con la que hemos empezado. ¿Cuál es? Esta. Aquí está el oxígeno con su carga negativa. Entonces ya no dibujamos más estructuras resonantes. No hay, son únicas estas cuatro. Si dibujas una más, ¿a qué te va a incurrir? A esta molécula de acá. Entonces ya no se dibujan más estructuras resonantes. Son estas únicas cuatro, ¿verdad? Son estas únicas cuatro. Entonces, después de esto, lo que tienes que dibujar, y no está especificado acá en las diapositivas, es su híbrido de resonancia. Tienes que dibujar el híbrido de resonancia de la molécula. Y simplemente, como yo les había dicho, ¿en dónde tiene que estar el híbrido de resonancia? En toda la estructura por donde se ha compartido el par de electrones libres. Entonces va a estar acá, lo voy a tratar de dibujar así, ¿ya? Va a estar en toda la estructura, acá. Va a estar acá, las líneas punteaditas. Va a estar acá, chiquititas, ¿no? Así. Totalmente en toda la estructura molecular. También va a estar acá. Va a estar acá, líneas punteaditas. Ese va a ser su híbrido de resonancia en toda la estructura molecular. Entonces, como hay tres deslocalizaciones de la carga negativa, una, dos, tres, entonces fíjense qué ocurre con el pKa. El pKa disminuye. Entonces, a menor pKa es más ácida la molécula. Fíjense qué tanto influye el efecto de resonancia en las estructuras moleculares. Entonces, aquí incurrimos al último efecto que interviene en el aumento o disminución del pKa, por tanto en la relación de acidez de las moléculas. Acá ya estamos hablando de una siguiente familia de moléculas. Si se dan cuenta, acá vamos a hablar específicamente de compuestos aromáticos. Ya estamos entrando acá de compuestos aromáticos. ¿Qué es un compuesto aromático? Son estructuras moleculares que dentro de ellas tienen eh, pares de electrones compartidos. Fíjense, acá está. Fíjense, el ciclohexano, este ciclohexano, tiene tres pares de electrones que son compartidos. Pero ¿cuál es la característica de estos anillos aromáticos? Es que no son simultáneos, sino son eh, tras, traslazados. Fíjense, primero se forma el doble enlace. En la siguiente estructura no tenemos un doble enlace, pero en la siguiente sí, nuevamente. En la siguiente no, en la siguiente sí. Entonces, no están juntos, no puede existir esto. Se lo voy a dibujar, digamos así. Así, que te den una estructura así. Esta no es ni aromático ni nada, ¿verdad? La característica de los anillos aromáticos siguen la ley de Huckel, que vamos a ver después. Todavía no nos vamos a meter a eso. Pero lo único que tienen que saber en este primer parcial es que los anillos aromáticos siempre van a estar formados por un ciclohexano, fíjense, con tres pares de electrones. Es lo único que les va a meter a su examen, este tipo de anillos aromáticos, porque hay muchos anillos aromáticos. ¿Ya? Lo que acá vamos a evidenciar, después de identificar tú el anillo aromático, que tiene tres pares de electrones, en este caso, fíjense, uno, dos, tres pares de electrones dentro de su anillo, vamos a evidenciar el efecto de sus sustituyentes. Ya sabemos que qué anillo aromático te va a meter en tu examen. Evidentemente va a ser únicamente el ciclohexano con sus tres pares de electrones, como estoy repitiendo nuevamente. Entonces vamos a analizar ahora cuál es el efecto de sus sustituyentes. Aquí primero, ¿cuál es el sustituyente que tiene este anillo aromático? El OH. Cuando tiene un OH el anillo aromático se conoce como fenol. Esta molécula
se llama fenol, ¿ya? Entonces, evidentemente es un ácido, ¿por qué? Porque hay un hidrógeno que está al lado de un oxígeno que evidentemente es electronegativo. Entonces, si se dibuja su base conjugada, acá podemos ver la base conjugada, ya habíamos analizado esta estructura molecular y habíamos dicho que tiene dos tipos de deslocalizaciones, incluso tres. Hay tres deslocalizaciones de la carga negativa. Entonces es evidentemente muy ácida porque su base es estable. Pero fíjense, ¿qué pasa cuando nosotros añadimos a este fenol otros sustituyentes? Fíjense, ¿qué pasa si aquí dibujamos el grupo nitro como otro sustituyente en el fenol? Fíjense como acá podemos ver un grupo nitro, otro grupo nitro y otro grupo nitro. ¿Cuál es la diferencia de estas cuatro moléculas? La primera, fíjense, tenemos el fenol sin ningún tipo de sustituyentes. El siguiente, tenemos al fenol, pero hay un grupo nitro enlazado. ¿En qué posición? Ahora, yo creo que es momento de explicarles esto de las posiciones de los sustituyentes, que normalmente a los estudiantes les complica un poquito. Vamos a tratar de explicarlo así. Le voy a poner flechitas primero. Ya. Hay tres posiciones en un anillo aromático que son distintas en referente a la posición en la cual se ubican en la estructura aromática. ¿Ya? O sea, a lo que me refiero, va a ser muy distinto que el sustituyente esté aquí a que esté aquí. Es muy distinta. ¿En relación a quién? A la estructura principal. ¿Cuál es la estructura principal en estas moléculas? El fenol. Fíjense, aquí está el fenol sin ningún sustituyente. Entonces, la base estructural es el fenol. ¿Ya? La base estructural es el fenol. Entonces, en función al grupo funcional, que en este caso es el OH, es la base estructural, ¿verdad? El OH es la base estructural. En función a al OH, hay tres posiciones en el anillo aromático que son muy distintas a las demás. Primero, la posición orto. Lo voy a poner, lo voy a dibujar acá. La primera posición es la llamada posición orto, que es el lugar que se encuentra directamente al lado del grupo funcional. Esta posición es orto y esta posición también es orto. Ambas son orto. Fíjense, al lado izquierdo está al ladito del grupo funcional y al lado derecho también está al ladito del grupo funcional. Posiciones orto. La siguiente posición, que está ya un carbono alejado del grupo funcional, que sería este de acá y este de acá, que son las mismas posiciones, evidentemente referidos a quién, al grupo OH, siempre al grupo OH. Obviamente puede cambiar este grupo funcional, pero en este caso nuestro grupo funcional es el OH. En función a este grupo funcional que es el OH, cuando la posición está alejado un carbono, fíjense, aquí es la posición orto, pero cuando saltamos uno más, estamos en otra posición. Esta posición se llama posición meta. Es llamada la posición meta. Aquí está la posición meta y evidentemente acá también está la posición meta, porque es la misma posición. Entonces ya estamos hablando de dos posiciones, posición orto, posición meta, y hay una última, que es la opuesta al grupo funcional. Fíjense, de acá vas al frente y te topas con esta posición, con esta de acá. La flechita que estoy poniendo acá lo voy a cambiar de color. Ahí está, en verdecito. Ya esa posición se le llama posición para. Entonces, hemos visto que hay tres posiciones. ¿En función de qué
en función del grupo funcional. Orto, meta y para. Orto, meta y para. A la derecha, orto, meta y para. Solo hay una posición para, hay dos posiciones meta y hay dos posiciones orto. ¿En función de qué? Del grupo funcional. Siempre del grupo funcional. Eso quiero que quede claro. Entonces, después de haber analizado las posiciones de, eh, de los sustituyentes que pueden involucrar en la diferencia de acidez, ahora recién vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros agregamos un sustituyente. Fíjense, el sustituyente que nosotros vamos a agregar en este caso es el grupo nitro, el NO2, que se agrega mediante una reacción química que no vamos a analizar todavía. Este grupo nitro sustituye a un hidrógeno, ¿ya? Evidentemente tú sabes acá que en el anillo aromático hay hidrógenos acá en el anillo aromático. Entonces uno de esos hidrógenos va a ser sustituido por un grupo nitro. Este es el grupo nitro. Aquí está nitro. ¿Ya? Y las características de este grupo nitro es que es abstractor de densidad electrónica y también es abstractor de resonancia, del efecto de resonancia, de la deslocalización de los pares de electrones que habíamos hablado hace un momento. El efecto inductivo ya lo habíamos hablado en la anterior clase. Entonces, lo que quiero que quede claro es que cuando nosotros agregamos un sustituyente, fíjense qué ocurre con la reacción. Primero, vamos a generar el sustituyente en qué posición. Aquí, el grupo nitro, ¿en qué posición está? Está en posición meta. El siguiente está en posición para y el siguiente está en posición orto. ¿En función a quién? Al grupo funcional, al fenol. La base estructural es el fenol. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que dependiendo en dónde genera ese sustituyente, el compuesto es más ácido o menos ácido. ¿Por qué? Les voy a explicar aquí por qué. Cuando nosotros agregamos el sustituyente en la posición orto, aquí está en la posición orto, ya estamos analizando su base conjugada, fíjense, y hay un oxígeno negativo. Siempre se analiza su base conjugada. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, este par de electrones del anillo aromático se deslocaliza en el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno está cargado positivamente. Entonces, fíjense, esta carga negativa del oxígeno va a entrar en resonancia hacia este carbono y como hay un par de electrones aquí, va a salir este par de electrones para formar un doble enlace con el nitrógeno. Entonces, para estabilizarse el nitrógeno, ¿qué va a hacer? En el grupo nitro hay un doble enlace nitrógeno-oxígeno. Ese doble enlace se va a romper y el par de electrones va a subir hacia el oxígeno. Aquí está. Fíjense. Entonces hay dos cargas negativas de oxígeno y una carga positiva. Fíjense. Entonces hay un efecto de resonancia. Lo mismo para la posición para. Fíjense. En la posición para, este par de electrones va a entrar, nuevamente como aquí arriba, va a entrar en resonancia la carga negativa del oxígeno. Este par de electrones del anillo aromático va a solaparse en la parte de acá. Y nuevamente, este par de electrones va a venir a estabilizarse hacia el nitrógeno. ¿Por qué? Porque es un abstractor de densidad electrónica y también de resonancia. Se va a deslocalizar dentro del grupo nitro. Pero ¿qué pasa cuando tú analizas en la posición meta? Fíjense en la posición meta, evidentemente sí va a haber un efecto de resonancia. Aquí hay un efecto de resonancia en la carga negativa acá. Pero este par de electrones que está aquí ya en la primera deslocalización de la carga, fíjense, se ha venido la carga aquí en este carbono que es negativo. Este par de electrones no va a poder entrar al grupo nitro porque no está en la posición adecuada. En estos dos sí, sí podía entrar, fíjense, el par de electrones estaba adyacente. ¿Cuál es la clave? A ver, ojalá me entiendan esta parte. ¿Por qué puede entrar en resonancia aquí en la posición para? Porque el par de electrones que nosotros estamos analizando, este par de electrones, está adyacente al grupo nitro. Fíjense, aquí está el par de electrones y o el siguiente enlace ya forma con el grupo nitro. Entonces se puede estabilizar directamente por deslocalización de la carga.
Pero aquí no, aquí no, aquí no puede ocurrir, porque este par de electrones que está aquí, voy a dibujarles aquí, va a querer, no puede saltar, como les había dicho. A ver, ¿dónde hay una flechita? No hay una buena flechita. Este par de electrones, a ver si voy a poder dibujar, ya digamos así. Este par de electrones no puede saltar directamente a formar el doble enlace aquí, carbono-hidrógeno. ¿Por qué? Porque este par de electrones libres no está adyacente. Esta carga negativa no es adyacente al grupo nitro. Lo único que va a hacer este par de electrones va a entrar aquí y esta carga negativa, este par de electrones va a salir aquí, ¿verdad? Este par de electrones va a subir hacia este carbono, entonces el carbono aquí se va a cargar negativamente. No va a entrar al grupo nitro, porque no es adyacente, como aquí arriba. Aquí, fíjense, aquí es adyacente. Entonces sí ocurre un efecto de resonancia en el grupo nitro. Lo mismo aquí arriba. O es adyacente, fíjense, es adyacente el par de electrones. Entonces sí ocurre un efecto de resonancia en la posición orto y en la posición para, pero no en la posición meta. No en la posición meta. Entonces eso marca de gran magnitud a la acidez de los compuestos. En ese tipo de relaciones de las posiciones en las cuales se encuentran los sustituyentes, tú puedes saber cuál es más ácido que los demás. Entonces, no lo voy a borrar esto. Fíjense, fíjense acá, el fenol, solo fenol, tiene un pKa de 10. El metanitrofenol, que es el metanitrofenol, tiene un pKa de 8.4. Y el paranitrofenol y el ortonitrofenol tienen un pKa de 7.2. Evidentemente los más ácidos son los sustituyentes orto y para. El siguiente es el meta. ¿Por qué? Porque a pesar de no tener un efecto de resonancia, ¿qué efecto tiene el grupo nitro? Un efecto inductivo. ¿Por qué tiene un efecto inductivo? Porque son dos oxígenos que abstraen densidad electrónica. Por tanto, van a tratar, todo este grupo, el grupo nitro, va a abstraer densidad electrónica de la estructura aromática. Entonces todavía sigue siendo un abstractor de densidad electrónica. Entonces favorece la estabilidad de la base conjugada, por tanto su ácido es fuerte en relación al grupo fenólico, al fenol, únicamente solo fenol. No sé si ha quedado claro hasta ahí, chicos. Tal vez alguien tiene alguna duda. Está claro, sí. Me alegro. Como una de las últimas diapositivas, ahora en la parte resumidita de lo que realmente tienen que saber prácticamente de memoria, todo lo que habíamos mencionado se reduce a esta tablita, en otras palabras. Todo lo que habíamos hablado en las diapositivas anteriores se reduce a esto. Estamos hablando acá del efecto inductivo y del efecto de resonancia, en función a los sustituyentes de los anillos aromáticos. Lo que habíamos hablado en una de las primeras diapositivas. Cuando nosotros tenemos grupos metílicos o grupos hidrocarbonados como sustituyentes, yo les había dicho que estos son donadores de densidad electrónica. Cuando son donadores, ¿qué ocurría? Disminuía la acidez de los compuestos, ¿verdad? Cuando teníamos abstractores de densidad electrónica, como el grupo nitro que habíamos hablado hace un momento, cuando tenemos abstractores, aumenta la acidez del compuesto, siempre analizando su base conjugada, ¿verdad? Aquí estamos hablando de grupos halogenuros que son fuertes abstractores de densidad electrónica, pero fíjense, hay algo invertido acá. Son abstractores, sí, pero también son donadores de efecto de resonancia. Pero ¿quién intercede más que el otro? ¿Cuál es más fuerte? ¿Su efecto abstractivo de densidad electrónica o su efecto donador de pares de electrones para la deslocalización de la carga?
es más fuerte su efecto abstractivo de densidad electrónica. Entonces va a predominar su capacidad de abstraer la densidad electrónica de la estructura molecular. Lo mismo acá, en el grupo OH y el grupo amoníaco, el NH2, el grupo amonio, también tiene capacidad abstractiva de densidad electrónica, pero al tener pares de electrones libres, dona también pares de electrones favoreciendo la deslocalización de la carga. Entonces hablamos del efecto de resonancia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es más fuerte? Su efecto donador de densidad electrónica, en este caso, perdón, de resonancia. Es más fuerte su carácter donador de pares de electrones. Por consiguiente, este grande grupo de grupos sustituyentes, fíjense que este grupo nitro, el grupo cianuro, el grupo aldehído, el grupo carboxílico, grupo éter, en este caso, y el grupo ácido. Fíjense, todos estos grupos no vamos a hablar de desactivantes ni activantes ahorita, son abstractores de densidad electrónica y abstractores de pares de electrones en la deslocalización. Entonces, todos estos grupos, todos estos que vemos acá, favorecen al incremento de la acidez. En resumen, aquí te está diciendo, grupos atractores de densidad electrónica o atractores de pares de electrones aumentan su acidez. Grupos donadores, ya sea de efecto inductivo o de pares de electrones, disminuye la acidez. Aquí lo que les había explicado en la diapositiva anterior, los efectos son marcados en posiciones orto y para. ¿Por qué? Ya lo hemos visto acá, en este recuadrito verde. ¿Por qué en orto y para es más fuerte? ¿Y por qué en meta no? A ver, ya habíamos explicado. Y mucho menos eficiente en meta. Ahí está. Entonces, para poder un poquito poner en práctica lo que habíamos avanzado, acá yo tengo un ejercicio para poder analizar con ustedes. Simplemente te dice comparar la acidez de estos compuestos. Comparar la acidez de los siguientes compuestos. Entonces, fíjense, primeramente tenemos, yo acá, primero, antes de ver cualquier tipo de estructura, siempre voy a ver qué hidrógeno es más acídrico. Como la base estructural, ¿cuál es la base estructural de todas estas moléculas? Primero sabemos que es un anillo aromático, ya. Entonces, ¿en qué se va a basar la diferencia de acidez? Si son anillos aromáticos y que va a entrar anillos aromáticos a su examen si da un ejercicio de comparación de acidez, siempre te va a entrar anillos aromáticos, ¿ya? Porque es un poquito más complicado de analizar. Entonces, ¿cuál es la base estructural? El fenol, porque a partir del fenol hay muchos sustituyentes que vamos a intentar comparar. Entonces, el primero tenemos el fenol con dos grupos nitro. ¿En qué posiciones? Primero está en la posición orto y el siguiente está en la posición para. ¿De quién? Del OH. Miren, el OH, posición para. El OH, posición orto. Bien. El siguiente solo tenemos un sustituyente en la posición para. En el siguiente tenemos tres sustituyentes. ¿Cuáles son los sustituyentes? Acá dice me, ¿no ve? Pero son grupos metílicos. Son CH3. Este CH3 se los representa como me, ¿ya? Es un metil. Metil, metil, metil. Es decir, CH3, CH3, CH3. Son donadores de efecto inductivo, ¿no ves? Eso ya habíamos visto. Aquí está. CH3, donadores. Muy bien. El siguiente es el fenol, únicamente el fenol. Y el siguiente es un sustituyente de halogenuro. ¿En qué posición? En la posición meta. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, después de evidenciar el ácido, el hidrógeno más acídrico, que evidentemente es el hidrógeno del grupo OH del fenol, se dibuja sus bases conjugadas. Acá están sus bases conjugadas. Acá está una, la primera de esta estructura, O negativo del siguiente, O negativo, y del quinto está aquí abajo, del halogenuro, O negativo. Entonces, vamos a comparar su acidez. Habíamos dicho que los grupos nitro en la primera estructura molecular son abstractores de densidad electrónica. Al ser abstractores de densidad electrónica y de pares de electrones, que habíamos dicho más repercuten en las posiciones orto y para, entonces evidentemente sabemos que esta molécula es muy estable.
aquí he tratado de dibujárselos yo, fíjense, sus efectos de resonancia. Primero, los grupos nitro son atractores poderosos de efecto inductivo, pero también son atractores poderosos de resonancia. Entonces yo he tratado de dibujarles acá el efecto de resonancia, fíjense, de un solo sustituyente. ¿De qué sustituyente? De este grupo nitro que está en la posición para. Fíjense, este par de electrones va a entrar aquí al grupo nitro y la carga negativa se va a deslocalizar. Fíjense, este par de electrones va a venir acá y este par de electrones del oxígeno negativo va a venir acá. Una deslocalización, una resonancia. Pero va a haber otra por este sustituyente que está en la posición orto. Entonces, hay dos formas de generar un efecto de resonancia en esta única estructura molecular, que es el dinitro, ¿no? En orto y para. Orto y para dinitrofenol. Esa es la estructura molecular, porque hay dos grupos nitro. Entonces podemos decir que esta base conjugada es bastante estable, porque hay mucha deslocalización de los pares de electrones de la carga negativa. Entonces es bastante estable esta base conjugada. Por tanto, puedo decir que posiblemente sea la más ácida de toditas las demás. Me fijaré la siguiente. Sí hay un sustituyente abstractor, pero solo hay uno en la posición para. Solo hay un hito, ya no hay dos. Entonces, evidentemente, este va a ser también ácido, pero va a ser menos ácido que la primera. En la siguiente tenemos los grupos metilos, como les había dicho, eran donadores de efecto inductivo. Entonces, los donadores dijimos que desestabilizan la base conjugada. Hacen una base conjugada muy fuerte. Por tanto, su ácido es débil. Entonces, vamos a decir que esta es débil. Este ácido es bastante débil, porque su base conjugada es muy inestable. No se va a formar su base conjugada porque es muy inestable. Vemos el fenol, evidentemente hay una deslocalización de los pares de electrones por resonancia del anillo aromático, como habíamos visto, no hay ningún problema. Y así, al final vemos el halogénuro, que habíamos dicho que es donador de resonancia, pero es un donador débil. Su carácter de efecto inductivo abstractor es aún más fuerte. Aquí fíjense, su carácter abstractor de densidad de efecto inductivo es más fuerte que su carácter donador. Entonces va a predominar como estabilizante de la base conjugada. Por tanto, ¿quién es más ácido? Evidentemente el 1, aquí les había marcado el 1 es el más ácido. Por consiguiente, el menos ácido va a ser el 2, que solo tiene un abstractor de densidad electrónica. La tercera estructura molecular más ácida va a ser el halogénuro porque tiene un grupo abstractor de densidad electrónica. La cuarta va a ser únicamente el fenol porque no está desestabilizada como la quinta, fíjense, por los grupos metilo, que son los desestabilizantes fuertes, ¿verdad? Entonces, fíjense, orden de acidez, la más fuerte, 1, la siguiente, el único sustituyente del abstractor, el tercero el halogénuro, el cuarto el grupo fenol y el quinto el de los grupos metilo. De esa forma, tú tienes que ir analizando la, cuando te deseas comparar la acidez de un grupo de compuestos. Y para la siguiente clase, les he dejado esta tareita, la vamos a hacer conmigo, pero me gustaría que piensen y al empezar la clase en el chat vamos a escribir el orden de acidez, ¿ya? Se van a poner tal vez C, B, D, A. El C va a ser el más ácido y el A va a ser el menos ácido. Y ahí vamos a ver quién al final tenía la razón cuando lo resolvamos conmigo. Ya, esta diapositiva, bueno, esta es la única que no tienen, se las voy a pasar hoy día y para que así puedan practicar y el día viernes vamos a ver cómo se resolvía. Está fácil, ¿no? Ya, como ya saben, todo lo que habíamos visto de donadores y abstractores de densidad electrónica y tanto de resonancia, entonces van a poder hacerlo, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda antes de terminar la clase, voy a cortar la grabación.